todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Beatriz. Vamos a continuar entonces con el tema que nos ocupa el día de hoy sobre la energía como servicio público dentro del marco de acción del derecho regulatorio. A ver. La sesión anterior habíamos desarrollado sobre la parte histórica. Me imagino que, de repente tal vez ya conocían esos antecedentes, ¿no? O de repente no. Pero, o sea, tener en cuenta desde 1800 fue la primera experiencia de alumbrado público en nuestro país, ¿no? Que se caracterizó siempre porque los privados sean quienes asuman la responsabilidad, ¿no? De estas instalaciones y que a raíz de eso no solo se beneficia la actividad económica, sino también parte de la población, ¿no? Entonces, lo otro es que siempre estuvo también de la mano, bueno, en un inicio eran las municipalidades las que realizaban los cobros, las instalaciones. Listo. Les comentaba de que en un inicio eran las municipalidades que se encargaban de los cobros, de las tarifas, de la prestación del servicio. Después fue a cargo del Ministerio de Fomento y después a cargo de lo que se conoce como el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, existía un sistema muy desarticulado para luego formar un sistema más interconectado, ¿no? Entonces, se pasó de la actividad netamente privada a la concentración de del servicio público de electricidad en manos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a un punto de quiebre justamente en la década de los 80 y a partir de los 90 ya se desconcentró, ¿no? A través de estas asociaciones público-privadas y se consolida esas reglas de mercado en este acápite que se conoce como Constitución Económica. También es importante de que dentro del marco de acción del derecho regulatorio no solamente tiene que ver con la prestación del servicio, ¿no? Las reglas en la prestación del servicio a la que se sujetan a quienes se otorgan las concesiones, sino que también regula las relaciones entre el consumidor y el prestador del servicio, ¿no? Entonces hay dos actividades en donde interactúan los organismos reguladores, ¿no? Entonces, esos son los hitos importantes, digamos, que a los que hemos abordado en la clase anterior. Hoy día les quiero compartir también algunos lineamientos claros sobre la protección del medio ambiente en cuanto a la actividad de electricidad. Ya en la clase del día miércoles les había compartido, ¿no? Estos casos emblemáticos, como por ejemplo las represas o las hidroeléctricas en el Marañón y la hidroeléctrica en Inambari, ¿no? Proyectos que en la actualidad están en stand-by y que cuando se hace el análisis costo-beneficio, ¿no? Si bien van a garantizar o van a proveer de energía al país y también en el caso concreto de Inambari a un país limítrofe,
el impacto ambiental que genera es 10 veces más alto, ¿no? Que las ganancias que se van a obtener por la venta de energía. Entonces, el objetivo, ya lo habíamos mencionado desde un inicio, es tener una visión integral del sector electricidad. Entonces, vamos a compartir algunos lineamientos, algunas ideas claras sobre el tema de los estudios de impacto ambiental en cuanto al sector electricidad. ¿Ya? Entonces, hemos hablado, ¿no? de estas concesiones que se otorgan, ya sean temporales o ya sean permanentes, para la generación, para la transmisión, ¿no? Básicamente para las cuestiones de generación, ¿ya? Porque para transmisión a veces se necesitan solamente servidumbres, ¿no? Porque son unas redes de alta tensión. No, pero para la generación sí, y más aún si se trata de hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, en ese caso es necesario que el titular presente un estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya sabemos que la competencia inicial para la evaluación de este estudio de impacto ambiental, ¿no? A través del EVAP, va a ser a cargo del SENACE, ¿no? Que se va a encargar primero de clasificar el estudio de impacto ambiental y segundo se va a encargar también de aprobar el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, también lo que necesitamos tener claro es que ya lo habíamos puesto también al inicio, ¿no? De que estos recursos naturales forman parte del patrimonio del Estado. Entonces, a través de esta figura del dominio eminencial, el Estado se desprende de ella de manera temporal y se las otorga a un particular a través de una concesión. Entonces, el explotar esa concesión también implica obligaciones de tipo ambiental, ¿ya? Eh, Aparte de pagar el derecho de vigencia, aparte de pagar el impuesto a la renta, ¿no? Y hemos visto que esto también tiene que ver con el canon energético, ¿no? Entonces, son formas en las que se compensan, digamos, los daños que se puedan causar en la generación de de la energía hidroeléctrica, ¿ya? Entonces, el sistema o la ley del sistema de estudios de evaluación de impacto ambiental señalan criterios mínimos, ¿no? Para la elaboración de estos estudios de impacto ambiental. Entonces, uno de ellos es el estudio de línea base para determinar la situación ambiental del lugar en el que se llevará a cabo la actividad, una descripción detallada del proyecto, la identificación y evaluación de impactos ambientales previsibles, ¿no? El detalle del programa de manejo ambiental, el plan de contingencia y el programa de monitoreo. Básicamente para evaluar, ¿no? Los impactos ambientales, ¿sí? Básicamente eso es lo importante, ¿no? Luego, lo otro es cuáles son estas obligaciones ambientales que son importantes. Estos proyectos deben ser diseñados, construidos, operados y cerrados de modo que no originen condiciones inestables ambientales, especialmente la erosión e inestabilidad de taludes, daños en la biodiversidad. Básicamente, en el caso de este tipo de infraestructura es en las fajas marginales, ¿no? Porque ahí puede haber desprendimientos, porque son infraestructuras de cemento. Entonces, ahí puede haber de repente algún tipo de riesgo, ¿no? Impacto negativo en las plantas, en peligro de extinción, e impactos en la capacidad productiva de especies de plantas de valor alimenticio o farmacéutico. En este ejemplo que les puse del Marañón, ¿no? Son áreas en donde se practica el canotaje, el deporte de aventura, ¿no? Y también existe la presencia de pinturas rupestres, ¿ya? Entonces, si se llevara adelante estas hidroeléctricas, se tendría que destruir, ¿no? Para
formar estos cauces por donde se va a pasar el agua, la represa, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura alteraría considerablemente el cauce, ¿no? Entonces, esas fracciones del Marañón ya no tendrían la utilidad actual que tienen, ¿no? Porque va a alterar el cauce, la velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de ese tipo de proyectos. Las obligaciones ambientales en general en el sector eléctrico es evitar o minimizar el conflicto con la tenencia y uso de tierras, proceder de acuerdo a lo que establezca, ¿no? La ley de concesiones, ¿no? Todo este marco normativo especializado que hay en el sector eléctrico, evitar o minimizar estos impactos ambientales negativos, minimizar también efectos estéticos, ¿no? Mitigar efectos sobre la salud, los efectos sobre los recursos naturales, bienes patrimoniales y culturales de las comunidades campesinas y nativas. Entonces, incluso acá, ¿no? Se podría aplicar este concepto que se reconoció ya en esta sentencia colombiana que declara al río Atrato, ¿no? Como sujeto de derechos. Y en esta sentencia se incorpora este concepto de los derechos bioculturales, ¿no? Para reconocer que estas comunidades afrocolombianas asentadas en las riberas del río Atrato tenían un vínculo histórico con este, ¿no? Era parte de su idiosincrasia, de su vida cultural. Entonces, estaban vinculados a ella incluso sus ancestros, ¿no? Entonces, y a la par también es un ecosistema altamente impactado por actividades humanas como la minería ilegal, la tala, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de minimizar estos efectos sobre los recursos naturales, bienes patrimoniales y culturales, ¿no? Para resguardar también la importancia de ese ecosistema, ¿no? Y evaluar, digamos, adecuadamente si es que ameritaría, si es que sería necesaria la construcción de este tipo de infraestructura, podríamos aplicar esta categoría de los derechos bioculturales, ¿no? Para evaluar adecuadamente este tipo de impactos. Evitar impactos sobre el patrimonio histórico y arqueológico, ya les había comentado. Evitar el impacto ambiental debido al sonido, a los ruidos, ¿no? Que alteran en definitiva, ¿no? El hábitat de las aves, el hábitat de las especies. Eh, Cuando, por ejemplo, se contaminan estos ríos o estos lagos, en definitiva ya no sirven, ¿no? Como un espacio para albergar vida, ¿no? Entonces se empiezan a alejar las especies. Entonces, desarrollar planes de contingencia ante cualquier emergencia producida por derrames de combustible, materiales tóxicos. Minimizar la descarga de desechos sólidos, de preferencia impedirlo, ¿no? Porque genera de todas maneras impactos en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahora también está tipificado como un delito. Y en el caso de que luego se verifique luego de una inspección, de una supervisión en materia ambiental, ¿no? También puede ser pasible de una sanción administrativa, ¿ya? Presentar el informe del ejercicio anterior suscrito por el auditor ambiental, dando cuenta sobre el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, las recomendaciones del estudio de impacto ambiental, efectuar el muestreo de fluentes, análisis químicos, ¿no? Esto forma parte ya del plan de monitoreo, ¿no? Presentar o SINERMIN el informe, ¿no? Sobre estos aspectos ambientales significativos, así como los mecanismos que se han diseñado para mitigar el impacto al ambiente. ¿Ya? Entonces, el otro tema que también es importante dentro de estos aspectos propios del derecho regulatorio
es el rol de la entidad, ¿no? En el caso de Ocinemin es el encargado de realizar las supervisiones, pero ya no tanto en materia ambiental, sino en temas técnicos, ¿ya? Y en su caso, obviamente, en la materia de su competencia, imponer las sanciones que correspondan. A diseñar un sistema de procedimientos para la supervisión, los mismos que parten de tres principios: debe ser objetivo, predictible y debe estar debidamente tipificado, ¿no es cierto?, en el Reglamento de Protección Ambiental. Dentro de la supervisión, las empresas transmisoras están obligados a cumplir con procedimientos que tienen que ver con la supervisión y fiscalización, ¿no?, del sistema de transmisión. Ya, entonces, lo importante también es que en el sector eléctrico tenemos ya criterios para evaluar la calidad del servicio, ¿no es cierto? Porque pasamos de un momento en donde, debido al conflicto interno, se había afectado, ¿no?, seriamente la capacidad de prestación del servicio, ¿no? Estábamos en constantes apagones, eh, se había perdido bastante infraestructura producto de esa violencia interna. Entonces fue necesario recuperar esa confianza, ¿no? Entonces, y por eso es que se evalúa, se mide la calidad en la prestación del servicio con criterios que se pueden medir. Es lo importante, me parece, de esa metodología, ¿no? Entonces, hay una supervisión también de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión. Algo que me llamó la atención de lo que compartíamos en la clase del miércoles, ¿no?, es que este fue uno de los sectores que, ni bien nació, ¿no?, ya se estaba pensando en elaborar un código de seguridad, ¿no?, en electricidad. Ya, porque la manipulación sin equipos de protección especial de estas instalaciones, ¿no?, puede causar en definitiva la muerte de las personas, ¿no?, por riesgos eléctricos, ¿ya? Entonces fue una preocupación y se logró, ¿no?, aprobar este código de seguridad. Entonces, y actualmente también tenemos, ¿no?, nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hay una ley madre, su reglamento, y cada sector tiene su propio reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, con criterios generales para todos, y también permite que cada sector, en función a su especificidad, ¿no?, establezcan criterios para el sector construcción, sector electricidad, minero, pesquero, ¿no?, entre otros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí menciona, ¿no?, en la investigación de accidentes, ¿ya? De accidentes y también de incidentes, ¿no?, porque un accidente a veces puede llevar a una incapacidad temporal, una incapacidad permanente, ¿no? Y en el sector eléctrico esto es mucho más visible, ¿no? Entonces, otra de las características que también es propio del sector eléctrico es esto del sector electricidad, ¿no?, y de todas las ramas que corresponde el derecho regulatorio, es la búsqueda de la seguridad jurídica de estos convenios de estabilidad, ¿no? Aquí la palabra clave es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, ya en la sesión anterior habíamos comentado un poco sobre estos criterios. A ver. Listo. Habíamos comentado un poco de estos criterios, ¿no? En el sentido de que forma parte de estos principios, ¿no?, que contempla la Constitución económica, ¿no? La seguridad que deben tener los titulares de estas concesiones para que puedan invertir, ¿no?, en estas diversas etapas, en la de generación, transmisión, ¿no? Recuperar la inversión que ellos puedan hacer, y también tener un margen de ganancia, ¿no? Esto se logra a través de este tipo de contratos, ¿no?
Entonces le genera, por ejemplo, una estabilidad cambiaria, la seguridad durante todo el tiempo de la concesión, independientemente de que existan cambios en la Constitución, cambios en el gobierno, ¿no? Se garantiza que estos titulares de las concesiones van a mantener las condiciones establecidas en este tipo de contratos. ¿Ya? Entonces también permite que estas empresas puedan invertir, ¿no? En mejoras tecnológicas, puedan también cumplir con los criterios que exigen, ¿no? Nuestros organismos fiscalizadores y supervisores, ¿no? En temas de prestación de servicios, en temas ambientales. ¿Cuál es el marco tributario también promotor en obras de infraestructura y servicios públicos? Eso también es importante, ¿no? Puede haber una transferencia de activos al Estado, finalizado el periodo de concesión libre de impuestos, puede haber un fraccionamiento arancelario, posibilidad de depreciación acelerada, una recuperación anticipada. Entonces, ¿y qué principios son los que rigen, ¿no? Este marco de los servicios públicos dentro de estos organismos reguladores, ¿no? Y esto me parece clave también porque habla de una necesidad, ¿no? Quedó clarísimo de que en el caso de la electricidad, en el caso del gas, ¿no? Se dan condiciones particulares de monopolios naturales, ¿no? Entonces, la regulación debe encontrar su justificación en el resguardo del interés general, ¿ya? No debe buscar proteger intereses de unos pocos, sino priorizar el bien común. Entonces, esa es la otra particularidad, digamos, de la prestación de los servicios, ¿no? Buscar la masificación de la electrificación. Entonces, a continuación también vamos a ver algunos criterios que se han establecido, ¿no? Dentro de este marco. Debe ser eficiente, evitar cargas innecesarias y racionalizar el uso de los recursos escasos, definir reglas que resulten en la mínima intervención posible en el mercado. Pero aquí sabemos de que el Estado aquí se aplica sí o sí el principio de subsidiariedad, ¿no? Y el Estado tiene un rol subsidiario. Entonces, por ejemplo, en el fondo, en este fondo FICE, ¿no? Hay intervención del Estado, por ejemplo, ¿no? En la prestación de otros servicios también, ¿no? Para compensar, para ayudar de que estos lleguen a la mayor cantidad de personas. La proporcionalidad, establecer medidas que sean proporcionales al objetivo buscado, evitar regulaciones que generen pequeñas mejoras, pero a la vez impongan grandes restricciones a la actividad económica. Lo otro, lo que estábamos comentando era sobre la seguridad jurídica. La regulación debe ser estable, debe ser predecible. Los agentes que participan de las actividades económicas, personas, empresas, pueden actuar con conocimiento y pueden prever las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, estamos hablando de inversiones por parte del Estado, ¿no? Y también de los particulares. Entonces, se debe garantizar también, ¿no? Que esta inversión sea eficiente, ¿ya? Lo otro es sobre este principio de transparencia en la participación de los agentes. Es fundamental que estos objetivos de los cambios en la regulación sean conocidos y estén debidamente justificados de manera técnica, y los administrados deben participar activamente en su elaboración, ¿no? Entonces aquí puede estar el tema de las tarifas, aquí puede estar el tema de la calidad en la prestación del servicio, ¿no? Los porcentajes de los cobros que hay en los recibos, los canales transparentes para hacer reclamos, este servicio de atención al cliente,
tener vigente operativo, ya sea mi libro de reclamaciones virtual o mi libro de reclamaciones físico, darle seguimiento a este tipo de reclamos, ¿no? A los cuales tiene derecho el consumidor. Lo importante es ser escuchado y atendido, ¿no? Y más aún sobre la prestación de estos servicios. Otro de los temas que también es importante es esta función, ¿no? De solución de controversias, ¿ya? Los organismos reguladores son las instancias técnicas y tienen el conocimiento necesario para resolver los siguientes conflictos: entre agentes privados, entre empresas, entre estas y sus usuarios libres o entre estos últimos, ¿no? Entonces, usualmente utilizamos el procedimiento administrativo trilateral. Entonces, los organismos reguladores van a resolver en segunda y última instancia administrativa la controversia entre usuarios y sus prestadores. Muy bien. ¿Qué otras funciones más tiene en cuanto a esta función de solución de controversias? Este procedimiento trilateral, ¿no? Eso ya está en nuestra ley de procedimientos administrativos. Es aquel en el que la administración pública aparece decidiendo en un conflicto entre dos particulares, a diferencia de ese típico procedimiento bilateral, ¿no? En el que la administración es al mismo tiempo juez y parte. Entonces, una de las características es la imparcialidad, ¿no? Que se debe evaluar de manera objetiva, digamos, ¿no? El conflicto de intereses, ¿ya? Se debe de actuar, cómo debe actuar la administración. Hay que tomar en cuenta esta especial configuración, ¿no? Y qué función tiene. La imparcialidad implica también en la evaluación de los medios probatorios, el debido proceso, el tiempo necesario para escuchar también a las dos partes, la capacidad de hacer un descargo, ¿no? Ofrecer medios probatorios, entre otros. Entonces, aquí también está en juego este rol que asume el Estado, ¿no? Entonces puede presentarse, ¿no? Como en cualquier otro tipo de relación, estos conflictos entre los administrados, ¿no? Entonces, a su vez origina que el procedimiento administrativo ordinario no posea herramientas necesarias para poder resolver el conflicto. Esto debido a que la administración ya no es juez y parte en el procedimiento, sino que por contrario se ha convertido en el director del procedimiento administrativo. Entonces, la administración en este supuesto específico ya no será una de las partes del proceso, sino que será el conductor del mismo. Tiene que actuar con imparcialidad, ¿ya? Bueno, como les mencionaba también, para garantizar esta imparcialidad, los principios como por ejemplo del debido procedimiento, em, nos ayuda a entender qué garantías tienen, ¿no? Las partes del proceso, ¿no? Para que puedan tener, para que se respete el principio de legalidad, ¿no? La facilidad en la que ellos puedan también hacer sus descargos, ofrecer medios probatorios, ser escuchados en igualdad de armas, ¿no? Entonces eso también se aplica para el procedimiento administrativo.
Esta transformación, ¿no? Y ya la historia nos ha mostrado lo importante que es em, esta transformación del rol del Estado en la economía que se ha visto en los últimos años. eh, Pasamos de una administración interventora, ¿no? Y en el Perú sí estuvo muy marcado, a otra de carácter subsidiario, ¿no? Que va a promover la iniciativa privada en el mercado, defiende la libre concurrencia, los derechos de los consumidores y usuarios. Entonces requiere también que la administración pública tenga un marco legal adecuado e instrumentos idóneos para velar por su cumplimiento, ¿ya? Entre los que cuenta el de resolver los conflictos entre estos nuevos actores económicos, ¿no? Entonces ese es el escenario en el que se mueven todos los organismos reguladores. En el caso de Ocinermin tenemos el Tribunal Administrativo, ¿no? En primera instancia y también para reclamo de usuarios, puede ser entre concesionarios. En segunda instancia estará el Tribunal de Soluciones de Controversias, ¿no? Las materias pueden ser, como ya lo hemos mencionado, entre operadores, clientes libres, también pueden ser los clientes regulados, ¿ya? Luego la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, ¿no? Que es la otra parte, ¿no? Entonces, al ser el organismo regulador distinto al prestador del servicio, ¿no? Eso hace que se confíe, digamos, en la imparcialidad también de este órgano resolutor de reclamos de los usuarios, ¿no? Entonces es este órgano especializado que va a resolver en segunda instancia y última administrativa los reclamos de usuarios del servicio público de electricidad y gas natural, ¿no? Por red de ductos. Entonces resuelve de forma definitiva las quejas de los usuarios, concede o deniega medidas cautelares y el órgano resolutivo de primera instancia en procedimientos sancionadores. ¿Bien? Entonces ahí clientes regulados también pueden presentar sus reclamos. Ahí están las empresas concesionarias en primera instancia y estas juntas de apelaciones o el trazo en segunda instancia. Entonces, la competencia de esta junta es conocer los reclamos de los usuarios, ¿no? Y la competencia es reconocer y resolver en segunda y última instancia administrativa estos recursos de apelación respecto de resoluciones sancionadoras, ¿no? De multas, las que imponen las multas, sobre medidas cautelares, medidas correctivas, medidas de seguridad, dictadas en procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Seguidos en primera instancia ante los órganos funcionales competentes de OCINEMI. Entonces, su función es resolver en segunda y última instancia administrativa estos recursos de apelación bajo su competencia. También resuelve quejas por deficiencias en que se puede haber incurrido los órganos competentes de primera instancia de OCINELMIN en lo referente a multas coercitivas, ¿no? Procedimientos sancionadores, medidas correctivas, etcétera. Aprobar en sala plena los precedentes de observancia obligatoria, aprobar en sala plena sus lineamientos resolutivos, ¿no? Entonces también están formados por órganos colegiados especializados en la materia, ¿ya? Entonces estas son las infografías, digamos, del Tribunal de Apelación de Sanciones, de estas juntas, ¿no? También que tiene que ver con la solución de los conflictos de intereses que se puedan presentar, ¿ya? Entonces, este es un resumen de lo que hemos venido conversando, ¿no? En relación a sector electricidad y las funciones que tiene el ente de OCINERMIN, ¿no? Como fiscalizador. Entonces, ¿cuál es cómo y esto también lo hemos mencionado ya desde el inicio, pero aquí ya vemos la parte procedimental, ¿no? Este organismo regulador tiene que ver, ¿no? Resolver conflictos entre los prestadores del servicio y también
dar protección al consumidor del servicio, ¿ya? Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? Entonces, para la atención de la protección al consumidor en el sector de energía, el órgano responsable es el JARU, que es la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios, ¿sí? Resuelve en segunda y última instancia administrativa los reclamos formulados por los usuarios regulados contra los concesionarios de distribución de electricidad y gas natural. Resuelve las quejas de los usuarios regulados contra las concesionarias de distribución de electricidad o gas natural que les brinda el servicio por defectos de tramitación del procedimiento administrativo de reclamo. Resuelve la solicitud de medidas cautelares que presentan los usuarios regulados del Servicio Público de Electricidad y Distribución de Gas Natural en relación a reclamos que plantean frente a los concesionarios, y es un órgano resolutivo de primera instancia para el dictado de estas medidas administrativas, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué también hace esta junta, ¿no?, de apelaciones de reclamos de los usuarios? Entonces, por eso es clave este concepto también de la Constitución económica, ¿no? Porque ahí está el artículo 65 de la Constitución, que reconoce la importancia que tienen los usuarios, ¿no? Uno, para mejorar también la prestación del servicio. Esta satisfacción del usuario es también un indicador, ¿no?, de cómo se está prestando el servicio, de la aceptación por parte de la población, ¿no? Entonces, se emiten resoluciones de multa coercitiva como mecanismos de ejecución forzosa cuando advierta el incumplimiento por parte de las concesionarias de estos servicios públicos de electricidad y distribución de gas natural, de las medidas administrativas contenidas en sus resoluciones dictadas en última instancia, ¿no? Y es la instancia sancionadora en el marco del procedimiento administrativo sancionador, que se inicia como consecuencia de haberse verificado la comisión de infracciones vinculadas al procedimiento de reclamos, según la escala de infracciones y sanciones aprobada, ¿ya? Aprobar lineamientos resolutivos y precedentes de observancia obligatoria. Entonces, ¿cuál es el órgano responsable? Está formado por 2 salas unipersonales, una colegiada. El consejo directivo puede modificar la composición de las salas o disponer la conformación de salas transitorias en función de esta carga procesal. Y esta sala unipersonal está compuesta por un vocal titular, una sala colegiada por 3 vocales titulares, ¿no? Estos vocales titulares y suplentes son designados por el Consejo Directivo de Ocinermin por un periodo de 3 años renovables. Y la designación determina el vocal que asume la presidencia en la sala colegiada, ¿ya? Entonces, lo importante también es que su elección es por concurso público, ¿no? Presentas tu expediente y si reúnes los requisitos, entonces formas parte, ¿no?, de esta sala. Tiene competencia para resolver apelaciones, medidas cautelares, quejas referidos a una materia cuya cuantía en discusión no supere el valor de 2 OITs. Y actúa como órgano sancionador respecto del incumplimiento a la normativa sobre el procedimiento de reclamos en aquellos procedimientos que previamente hubieran conocido sean de su competencia. Entonces va a expedir también resoluciones de multa coercitiva por incumplimiento de resoluciones que hubiera expedido sobre apelaciones, quejas y medidas cautelares, ¿ya? Entonces, son competentes también para resolver estas apelaciones, medidas cautelares, quejas, apelaciones a consecuencia de la complejidad del asunto en apelación, sean derivados por esta Secretaría Técnica Adjunta de esta sala unipersonal. Es un órgano sancionador si hay incumplimiento de normativas sobre el procedimiento de reclamos en aquellos procedimientos que previamente hubiera conocido, sean de su competencia.
expide resoluciones de multas coercitivas por incumplimiento de sus resoluciones que hubieran expedido sobre apelaciones, quejas y medidas cautelares. Entonces, su sistema está diseñado justamente para atender a estos dos públicos, ¿no es cierto? Al usuario, al consumidor y también a los proveedores, ¿no? Porque puede haber conflictos entre prestadores del servicio, ¿ya? Entonces, otro de los temas importantes es este de la política energética nacional, ¿no? Que tiene una visión del 2010 al 2040, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la visión del sector energía, ¿no? Porque esto también está dentro de la prestación del servicio público de energía. Entonces, la idea es que el sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua, ¿no? Entonces, eso también resulta importante, resulta clave, ¿no? Esa es la visión que se tiene del sector energía. El otro tema importante es cuáles son estos objetivos de la política energética al 2040, ¿no? Siempre se habla de una matriz energética diversificada, con énfasis en fuentes renovables y en la eficiencia energética, ¿no? Entonces, digamos, una crítica, porque actualmente en la sierra no está lloviendo, ¿ya? Y Lima, ¿no? Tiene energía eléctrica gracias a esta hidroeléctrica del Mantaro, ¿no es cierto? Pero el Mantaro se alimenta de la lluvia que cae en Huancayo, en todas estas zonas, ¿no? En toda la zona de la sierra. Entonces, si no hay lluvia, no se recargan los ríos, ¿ya? Entonces, pero es un recurso natural, ¿no? Que continuamente se renueva, ¿no? Entonces, cuando faltan las lluvias en la sierra, probablemente se refleje en una escasez o problemas en la prestación de este servicio, ¿ya? Entonces, por eso es que hablamos de una matriz energética diversificada, que existan diferentes fuentes de generación y provisión de energía, ¿no? El abastecimiento energético para el desarrollo sostenible, el mínimo impacto ambiental, el desarrollo de la industria del gas natural, el acceso universal al suministro energético, una mayor eficiencia en el uso de la energía, ¿no? Que haya buena oferta y también buena demanda, una autosuficiencia en la producción energética, el fortalecimiento institucional y una integración con mercados de energía de la región, ¿no? Entonces, esos son los objetivos de la política energética al 2040. ¿Ya? ¿Es posible alcanzarlos? Sí, pero hay que reconocer algo que es muy importante, que los recursos en la naturaleza son finitos. Entonces, eh, tenemos que más bien tender hacia un uso mucho más sostenible y razonado, ¿no? De los recursos. Entonces, otro aspecto importante es que, a ver,
Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué datos más nos interesan, ¿no? Para justificar, digamos, para entender la importancia de la prestación, de la calidad de la prestación de la energía. ¿Cuál ha sido la matriz eléctrica en los últimos 10 años? Ya, la producción de energía eléctrica con tecnología diésel ha reducido de 13% a menos de 1%, contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero. La producción de energía con gas natural en los últimos 10 años ha presentado una tendencia creciente, llegando en el 2014 al 48% del total de este sistema eléctrico integrado nacional. Y al 2014, la producción de energía eléctrica con recursos hídricos, gas natural y recursos renovables no convencionales representó el 99% del total. ¿Cuál es el potencial energético que tenemos en nuestro país? ¿Ya? Primero es el potencial eólico, ¿no? Obviamente que no hay energía eólica, digamos, estas plantas en todas partes, ¿no? Sino que se tiene que hacer estudios para determinar la velocidad del viento, la fuerza, para que puedan mover, ¿no? Estos molinos y generar energía. El potencial solar también hay un 96 megawatts instalados. Igual tenemos plantas, ¿no? O con paneles solares, ¿no? Para generar también energía. ¿Ya? El potencial geotérmico también es posible. El potencial de la biomasa, ¿no? También para transformar estos restos de los árboles, ¿no? Y generar, ¿no? Energía. Y el potencial hidroeléctrico hay alrededor de 69.445 megawatts y solamente hay un 5% del potencial total, ¿no? Hay 3.511 megawatts instaladas, ¿ya? Entonces, eso también es importantísimo, ¿no? Es, a esto nos referimos cuando hablamos de eh, una matriz energética, ¿no? Con diferentes fuentes, entre renovables y no renovables, ¿no? Pero siempre es necesario reconocer que existe una dependencia, ¿no? De los recursos naturales, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Cuál es el objetivo del Plan Energético Nacional? ¿No? Em, ¿Qué busca? Primer criterio es la eficiencia energética. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el sector residencial? ¿Ya? Sustituir la iluminación convencional por tecnología eficiente. Sustituir los calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentadores de agua solar. Sustituir las cocinas tradicionales por cocinas mejoradas u otras de tecnología más eficiente. Ya después vamos a ver también algunos ejemplos. En el sector público, sustituir la iluminación convencional por iluminación de tecnología eficiente.
Muy bien, ¿qué buscamos con la eficiencia energética entonces, ¿no? Hacer un buen uso de los recursos naturales, en este caso de la energía, de las fuentes de energía. Por eso es que existen políticas de coeficiencia energética, ¿no? Tanto para ser implementadas en la administración pública, en las entidades privadas, se han cambiado, ¿no? Los focos LED, que tienen una mayor duración, pero que también tienen un menor consumo, dependiendo del lugar en el que uno viva. Es posible también tener nuestros sistemas de calentamiento de agua por termas solares, ¿no? Y en el sector productivo y servicios implica que se sustituyan. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Esto le corresponde más al sector de producción, calderos convencionales y mejoras de eficiencia, ¿no? La sustitución de motores convencionales por motores eficientes y esta cogeneración. Hay una sustitución de iluminación convencional por tecnología eficiente, ¿no? Entonces, siempre vamos a insistir en que la tecnología, si bien no resuelve todos los problemas, no es la panacea, pero por lo menos nuestra Ley General del Ambiente, ¿no? Exige que siempre se incluya, ¿no? Mejoras tecnológicas, ¿no? Pero a veces estas mejoras tecnológicas se incluyen, ¿no? Con justa razón. Una, porque hay tecnología que ya es obsoleta. Dos, porque implica de repente mejoras en la producción, ¿no? En la prestación del servicio. Y tres, porque generan menores costos, ¿ya? Entonces a veces resulta más costoso mantener este sistema tradicional, ¿no? Y que implementar uno nuevo, ¿no? Entonces se apuesta por eso, ¿ya? Por eso es que hablamos también de la sustitución de motores convencionales, ¿no? Por motores eficientes, ¿no? Entonces ahí también se puede medir la eficiencia energética. En el sector transportes, ¿qué es lo que se busca? ¿No? Y eso también seguramente ya lo han visto o lo van a ver qué pasa con el sector transportes. Eh, Se establece un programa intensivo de conducción racional y eficiente para choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros y carga, ¿no? Entonces ya poco a poco están dejando de utilizar vehículos que funcionaban a petróleo porque son altamente contaminantes, generan demasiados humos, ¿no? Para usar, por ejemplo, la bicicleta, las motos, ¿no? El transporte eléctrico, un transporte público eficiente, como el metro, por ejemplo, reducir, ¿no? La congestión vehicular, ¿no? En estas horas punta, promover el uso de corredores de transporte masivo en las principales ciudades del país. Entonces, aprobar estas normas de homologación vehicular y etiquetado y mejorar el parque automotor, ¿no? Haciendo que estos vehículos sean más eficientes con el gas natural, licuefactado y también los autos eléctricos, ¿ya? Entonces, para eso sirve la tecnología, ¿de acuerdo? Y esto está muy vinculado con el efecto invernadero, ¿no? Con el calentamiento global, ¿de acuerdo? Porque estos vehículos, ¿no? Que funcionaban, como mencionaba, con petróleo, generan mucho CO2, ¿no? Y entonces esto termina incrementando considerablemente nuestros gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se cambia esta matriz, ¿no? Cuando se deja de usar ese tipo de combustible y se utiliza el gas natural liquefactado, los vehículos eléctricos, el gas natural, etcétera, genera menos contaminación, ¿ya? Entonces, esto está muy ligado con el cambio climático.
En cuanto a la eficiencia energética, esto también es clave, ¿de acuerdo? Por eso lo hemos puesto aquí, ¿no? Porque esta prestación del servicio no va a ser bueno por sí mismo, ¿no? Necesita la participación de toda la población, ¿ya? Entonces, se habla, ¿no? De una cultura de eficiencia energética en todos los niveles educativos. Entonces, esto parte de la mano también de la educación ambiental, ¿no? Aparte de informar sobre los riesgos eléctricos, ¿sí? De electrocución, de no manipularlos con la mano mojada, de no introducir los dedos en estas conexiones, en no tener conexiones clandestinas, ¿no? Cables en mal estado, desenchufar adecuadamente el cargador del celular, apagar todos los equipos o electrodomésticos que no se utilizan, ¿no? Por ejemplo, el diseño de los edificios debe priorizar que estas viviendas, ¿no? Tengan luz natural durante la mayor parte del día, de tal forma que se reduzca el consumo de electricidad, ¿sí? Entonces, y también incluso ahora ya se instalan en estos edificios sensores, ¿no? De movimiento, de tal forma que solo cuando alguien ingresa a la habitación, al pasillo, al servicio higiénico, a la oficina, se enciende la luz, ¿no? Sale la persona sin necesidad de apagar ningún interruptor, se apaga, ¿no? Entonces eso también está pensado, ¿no? Dentro de estos criterios de eficiencia energética. Promover el uso de equipamiento electrodoméstico eficiente mediante el sistema de etiquetado de eficiencia energética y establecer el reglamento de etiquetados de eficiencia energética para artefactos, electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, motores eléctricos y calderos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendremos que hacer como consumidores, ¿no? Responsables, tal vez. Elegir aquellos productos que tengan un etiquetado que demuestre que van de la mano con estos criterios de eficiencia energética, ¿no? Y sí, aparece, ¿de acuerdo? Aparece información, ¿no? Consume menos energía que 3 focos prendidos, o sea, sí te dan esa información, ¿no? Entonces, sería cuestión de tomarlo en cuenta al momento de hacer una adquisición, ¿no? De este tipo de electrodomésticos. Fijar estándares mínimos de eficiencia energética para artefactos electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, motores eléctricos y calderos, ¿ya? Entonces, ya hemos visto que aquí también va a entrar en juego, ¿no? INACAL con estos criterios técnicos. También puede estar aquí Indecopi, puede estar aquí OSINERMIN, ¿no? Que manejan la parte técnica y determinar cuáles son esos estándares mínimos, máximos que se requieren para que haya una correcta prestación, para que estos electrodomésticos, ¿no? Consuman la energía necesaria, ¿ya? Entonces, por eso fue que se cambió también, ¿no? Los refrigeradores que funcionaban con fluorocarbonos, ¿no? Porque estas sustancias debilitaban la capa de ozono, ¿no? Se demostró de que estas sustancias, el clorofluorocarbono, ¿no? Eh, es- se desprendían de estos, se usaban, ¿no? Para mantener el frío en estos modelos de refrigeradores. Entonces, pero que el residuo, ¿no? La emisión final terminaba debilitando la capa de ozono. Entonces, se tuvo que reducir su consumo, su uso, ¿no? Y se logró, ¿no? Recuperar la capa de ozono, ¿ya? Entonces, todo lo que haga, ¿no? El ser humano, producto de su capacidad inventiva, tiene que estar de acuerdo a los límites de la naturaleza, ¿no?
no creer de que esta es infinita, ¿no? Nos va a proveer siempre de recursos, de bienes, ¿no? Sino que ni tener demasiada fe tampoco en la tecnología, ni creer tampoco con excesiva fe en nuestra capacidad transformadora, ¿no? Entonces, hay un quiebre, por ejemplo, desde que se dio esta encíclica de Papa Francisco de Laudato Si, en donde pretende corregir, ¿no? Este versículo que estaba en la Biblia, en el Génesis, en donde decía que el hombre tenía que transformar y modificar la naturaleza, ¿no? Y en esta encíclica, Laudato Si, se reconoce de que esa capacidad transformadora hay que usarlo ya de otra manera, ¿no? Limitarla, ¿ya? Con la finalidad de que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y ahorita vamos a ver ejemplos de cómo es que el servicio de electricidad puede ayudar en ese sentido, ¿ya? Entonces, estos son los índices que tienen que ver con estas mejoras, ¿ya? Eh, con la finalidad de generar menores gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los hornos de cemento, ¿no? Para quemar esta piedra, ¿no? Se utiliza el gas natural en hornos de cemento. Esto es del sector producción. Se utiliza o ya se cambió, ¿no? O ya se adaptó, se mejoró, se incorporó el uso del gas natural en hornos de hierro y acero. Se promueve el gas natural licuado para transporte de carga. La promoción del gas para buses de transporte público. La promoción del gas para vehículos livianos. La combinación de energías renovables. Entonces, estos son los compromisos ambientales en los que está inmerso el país, ¿no? Por los cuales también recibe una compensación económica justamente para invertir en estudios tecnológicos, en cambios de matrices energéticas en el sector producción, ¿no? Entonces se ha demostrado de que estos son los espacios en los cuales se podría verificar, ¿no? La reducción de la generación de estos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la reducción de pérdidas técnicas en este sistema eléctrico integrado nacional. El calentamiento de agua, ¿no? O la sustitución, ¿no? El calentamiento de agua eléctrico por sistemas de calentamiento solar, ¿ya? El uso o la masificación del uso de los paneles solares. El reemplazo de las lámparas incandescentes, ¿no? El reemplazo de los fluorescentes, el reemplazo de las lámparas de alumbrado público y las cocinas mejoradas, ¿ya? Entonces son ejemplos de cómo es que se puede verificar, ¿no? Estas mejoras que se han ido incorporando en el tiempo, ¿ya? La interconexión regional, la cogeneración en refinerías, industrias y servicios, optimización y reemplazo de calderas, el etiquetado de eficiencia energética, los sistemas de gestión integral de energía, ¿ya? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo es que ha resultado, ¿no? La implementación de este plan energético nacional. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que usamos la electricidad en todo, ¿no? Hay una dependencia de este servicio, ¿no? Porque gracias a la luz nosotros estamos interconectados a través de esta sesión virtual, ¿no? Entonces estamos viendo que hay uso de energía en todos los sectores, ¿no es cierto?
en producción, transportes de carga, transporte de pasajeros, transportes a través de vehículos menores, em, el reemplazo, ¿no?, de estos calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentamiento solar, el reemplazo de los fluorescentes, lámparas de alumbrado, de lámparas incandescentes, ¿ya? Entonces eso también es importante. Otro de los aspectos claves, ¿no?, que tendremos que revisar es justamente el FISE, ¿no?, el Fondo de Inclusión Social Energético, ¿ya? ¿Qué es lo que busca este fondo, no? El acceso a servicios energéticos limpios, confiables y asequibles para la cocción de alimentos, iluminación, comunicación y usos productivos. Entonces, desde el inicio, el FICE estaba a cargo de Ocinermin, pero a partir de este año, quien administra el fondo ahora es el Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? Entonces, el acceso a la energía implica eso. No solo es acceso a la energía, sino que tiene que ser un servicio energético limpio, ¿no?, que genere la menor cantidad de CO2, de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de servicio eléctrico, entonces de por sí ya está enlazado con riesgos eléctricos. Muy bien, entonces decíamos de que el acceso a la energía debe ser limpia, ¿ya? Debe ser confiable en el sentido de que esta instalación que se realice en mi vivienda sea segura, ¿no? Porque cualquier actividad siempre está ligada a un riesgo, a un peligro. Entonces, en el caso de la energía son riesgos eléctricos. Debe ser asequible para cocción de alimentos, iluminación, comunicación y usos productivos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía forma parte de todas estas fases, ¿no? Y este fondo de inclusión social energético lo aborda en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de la prestación de un servicio público, ¿no? Incluso se llega a hablar de la pobreza energética, ¿no? Porque la carencia de estos servicios impacta en la salud de las personas y en el ambiente. Entonces, para FICE se denomina
decíamos de que la energía eléctrica estaba presente en todas las fases, ¿no? Del desarrollo de las personas, de las ciudades, de las actividades económicas. Entonces, para este fondo de inclusión social energético, la carencia de estos servicios habían identificado que no solo afectaba la salud de las personas, sino que incluso le habían dado esta denominación de pobreza energética, ¿ya? Y porque incrementan, ¿no?, los riesgos, en definitiva, que cuando vayan al centro de salud no puedan ser atendidos adecuadamente porque esa maquinaria, ese equipo requiere de energía eléctrica y a veces esta atención no era posible, ¿no? Y todos aquellos que no tienen acceso a la energía, ¿no? Están considerados dentro de este segmento que se conoce como población vulnerable, ¿ya? Entonces, uno de estos hechos importantes, y fue, como les comentaba en la sesión anterior, que llamaba la atención, era de que durante mucho tiempo estos hogares, ¿no?, utilizaban otros materiales para cocinar. Entonces, no solamente eran altamente contaminantes, ¿no? No solo generaban gases de efecto invernadero, sino que también afectaban la salud de las personas, ¿no? Y estamos hablando específicamente del aparato respiratorio, ¿no? Y de todas las enfermedades que puede desencadenar, ¿ya? Entonces, antes de la masificación del consumo, del uso del gas, ¿no?, se utilizaba la bosta, que viene a ser, popularmente hablando, los desechos de los animales, ¿no? Solo gas, leña, que era el 36%, la bosta el 20%, solo utilizaban gas el 14%, gas y otro combustible, que podría ser el petróleo, el 27.3%. Ya, esos son los combustibles utilizados para cocinar sus alimentos en los hogares pobres, ¿no? Y en el caso de los hogares pobres extremos, el 31% utilizaba la bosta, ¿ya? Y el 53% la leña. Un 2% solo gas y un 10% gas y otros combustibles. Entonces había una gran diferencia entre estos grupos de familia, ¿no? Luego, ¿cuáles son? Esto me llamó profundamente la atención, ¿no? Porque aquí está básicamente, por eso les decía hace un ratito de que la luz o la energía en sí servía absolutamente para todo, ¿no? Porque acá ellos lo denominan como canales de la energización. Primero hablamos de aplicaciones, canales y resultados finales, ¿ya? En la aplicación está la iluminación, ¿no? Internet, televisión, el uso de los congeladores, los refrigeradores, neveras, ¿no?, la cocina y la maquinaria, ¿ya? ¿Y la iluminación para qué servía? ¿No? Luz para estudiar, luz para trabajar. La televisión, el internet, el hecho de tener un televisor, permite el acceso a la información. Ahora, que esta información sea de calidad, ¿no?, eso es otra cuestión. Pero permite que la población esté informada, ¿no? Porque no solo se trata de la televisión, sino también de la radio, ¿ya? El hecho de tener un refrigerador, congelador, nevera, ¿no?, ayuda a la conservación de los alimentos, ¿ya? Y si yo tengo gas en mi cocina, voy a tener una cocina eficiente, ¿no? Y si yo tengo maquinaria y también tengo energía, entonces probablemente lo voy a utilizar para una actividad económica que estaría dentro de esta parte productiva. ¿Y cuáles son los resultados finales? Sí, y sobre esto mucha atención, porque aquí está la respuesta del objetivo, la motivación de este diplomado, ¿no? Es que si yo tengo luz, voy a estudiar, ¿no?
¿Y eso qué me va a garantizar? Mi derecho a la educación, ¿no? Quiere decir que tengo más probabilidades de estudiar y de terminar. No solo primaria, secundaria, sino también educación superior, ¿no? Porque puedo entrar a bases de datos, hacer mis tareas, participar y enviarlas a través de las aulas virtuales o participar a través de este tipo de reuniones virtuales, ¿no? Entonces, eso genera a su vez bienestar, ¿no? Y además, si yo logro, ¿no?, conservar mis alimentos, probablemente estoy garantizando también mi derecho a la salud, ¿ya? No solo conservar mis alimentos, sino también una cocina eficiente, ¿no? Porque voy a gastar, voy a estar menos tiempo en la cocina, va a ser mucho más rápido, los alimentos van a cocer en menos tiempo, ¿no? Y eso va a redundar en definitiva en mejorar, en mantener, en garantizar mi salud. Entonces, si yo soy un emprendedor, tengo energía eléctrica, puedo iniciar una actividad económica y eso va a generar también una eficiencia productiva, ¿no? Que se va a traducir en definitiva en una renta, ¿no? Y eso me va a permitir tener bienestar. ¿Ya? Entonces, esa fue la lógica que impulsó a la creación de este fondo. Y es un fondo para financiar proyectos que permitan dotar de energía más limpia a las poblaciones vulnerables, ¿ya? Entonces hay un plan de acceso universal a la energía, ¿no? Y promover desde el ámbito energético el desarrollo económico eficiente, sustentable, con el medio ambiente, en equidad, implementando proyectos que permitan cubrir el acceso universal a la energía, priorizando el uso de fuentes energéticas disponibles. Entonces, ¿cuál es este esquema, ¿no?, de este subsidio cruzado que le dicen al FICE? Aporta al FICE para atender a la población vulnerable, ¿no? Aquí entran todos los grandes consumidores de electricidad, el servicio de transporte de gas natural por ductos de Camisea, y la producción e importación de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos. Entonces permite también una masificación del uso del gas, ampliación de frontera energética, promoción para el acceso al gas licuado de petróleo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con la ampliación de la cobertura energética? El mercado energético actual es residencial, ¿no?, a través de estas redes de alta tensión, ¿no? Está centrado, está focalizado básicamente en la zona urbana, pero hay un mercado energético no atendido, ¿no?, que está ubicado en la zona rural, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan ustedes este primer gráfico que hablaba sobre los combustibles que se utilizan en los hogares? Después del FICE, durante la aplicación del FICE, ¿no?, porque esto mantiene, se han reducido la generación de 442.000 toneladas de CO2, ¿no? Cuando se cambió un hogar que consumía o que usaba leña, ¿no?, o bosta, por cocina mejorada, que implica el acceso al gas, ¿no?, ha servido para reducir 442 toneladas de CO2. Entonces, sí es posible, como les indicaba,